Bienvenidas a esta continuación de charlas sobre hipertensión pulmonar. En este caso, les voy a hacer un acercamiento acerca del manejo integral de la hipertensión pulmonar vista desde el servicio de neumología. Mi nombre es Zuleima Wiles, soy enfermera de la Clínica Cardiovid, especialista y magíster en cuidados paliativos y soy quien se encarga del programa de hipertensión pulmonar y enfermedad pulmonar intersticial en nuestra institución. Cuando hablamos de una atención integral en pacientes con hipertensión pulmonar, quiero que tengamos claro que esto es muy llevado de la mano con falla cardíaca. Somos dos programas que nos enfocamos en cuidar la totalidad del corazón y el pulmón. Y no solamente nos enfocamos en cuidar órganos, sino en cuidar pacientes. La atención integral abarca desde la parte física, la parte espiritual y la parte emocional de cada uno de los pacientes. En este momento les voy a mostrar cuál es el rol del profesional de enfermería, que va muy en engranaje con todo el papel que tienen los médicos y los otros especialistas o los otros profesionales en salud que manejan a los pacientes hipertensos pulmonares. Entonces, ¿por qué fue importante crear un programa de hipertensión pulmonar si ya teníamos un programa de falla cardíaca? Entonces, la importancia es que la hipertensión pulmonar del grupo 1 y del grupo 4, que es la que maneja neumología en este momento como programa de hipertensión, ellos se enfocaron en cuidar el corazón derecho en compañía del corazón izquierdo, porque la hipertensión pulmonar afecta muchísimo toda esta estructura, da un deterioro progresivo de estos pacientes en clase funcional, en calidad de vida. Estos pacientes tienen una muerte prematura y lastimosamente son enfermedades que aparecen a temprana edad, algunas veces sin una causa lógica o justa. Es una enfermedad que no es frecuente. En nuestro país tenemos varios centros de referencia de hipertensión pulmonar. En la zona en la que nos encontramos, que es Medellín, nosotros somos un centro experto en este tema, entonces todos los pacientes de la región llegan a esta institución, por lo cual para nosotros es frecuente manejar a estos pacientes, pero en una institución que no tenga un programa de hipertensión es muy inusual encontrar este tipo de patologías, saber los cuidados de enfermería y saber cómo abordarlos. Entonces, la importancia de este diagnóstico oportuno es cuidar ese corazón y evitar un deterioro y una muerte temprana en los pacientes. Entonces, ya les había comentado que falla cardíaca se encarga de cuidar ese lado izquierdo del corazón, nosotros nos encargamos de cuidar ese lado derecho, pero los síntomas y signos de estas dos enfermedades o de la hipertensión de cualquiera de estas que afectan el corazón son iguales a una falla cardíaca izquierda. Entonces vemos pacientes edematizados, con dificultad respiratoria, pacientes con palpitaciones, que se cansan todo el tiempo, que no tienen una calidad de vida lo más normal posible o lo más parecido a la normalidad. Son pacientes que constantemente están aumentando y disminuyendo de peso por retenciones hídricas. Entonces, el panorama de signos y síntomas es igual. Nos vamos a veces a confundir sin saber si esto es falla cardíaca izquierda o esto es hipertensión pulmonar. Pero todo tiene algunos tips o algunos puntos que nos van a mostrar por dónde es el camino. Entonces, yo creo que como profesionales de enfermería, lo primero que tenemos que hacer es identificar signos y síntomas que nos puedan decir, ese corazón está fallando, ese corazón está sufriendo. Y si estamos identificando en cualquier servicio ambulatorio, hospitalario, este tipo de síntomas y signos, la tarea del profesional de enfermería es hablar con el médico especialista y decirle, doctor, yo creo que este paciente está con una falla cardíaca, con una hipertensión, los síntomas no me parecen muy normales y cotidianos, ¿qué tal si y proponemos alguna ayuda diagnóstica? Entonces, tenemos que tener claro que el profesional de enfermería tiene toda la formación académica para sugerir y hacer parte del papel médico y del rol profesional. Entonces, como les había comentado ahorita, nosotros en la Clínica Cardiovid nos enfocamos en el programa de hipertensión pulmonar en grupo 1 y grupo 4. Como lo escucharon en la charla anterior del doctor Alejandro Londoño, cada uno de los grupos de hipertensión pulmonar tiene causas diferentes, tiene enfoques diferentes, pero les quiero contar por qué nosotros solamente nos enfocamos en grupo 1 y grupo 4.
Entonces, el grupo 1 y grupo 4 son patologías que el neumólogo aporta mucho conocimiento, nunca solo, es un grupo de expertos, es un trabajo multidisciplinario, pero el neumólogo es quien se abandera de ese proceso y empieza como todo el manejo. Entonces, recordemos pues que la hipertensión del grupo 1 puede ser de diferentes tipos, puede ser idiopática, puede ser hereditaria, puede ser por enfermedad de tejido conectivo, por toxinas o medicamentos que puedan desarrollar esto, por enfermedades cardíacas congénitas, por VIH, entre otros. Y el grupo 4 es todo lo que me vaya a obstruir de una manera exógena el pulmón, como por ejemplo un tromboembolismo pulmonar que me dejó una serie de coágulos en todo el árbol bronquial, cualquier tipo de patología cancerígena que pueda estar creciendo en ese árbol y que pueden ser susceptibles a intervenciones quirúrgicas. Es la única de las hipertensiones pulmonares que tiene posibilidad de curarse. Entonces, nosotros como programa solamente vemos estos dos tipos de pacientes porque son a los únicos que se les puede brindar tratamiento farmacológico con vasodilatadores pulmonares, que eso quiere decir que son medicamentos que realmente van a impactar la hipertensión pulmonar. Cuando un paciente tiene hipertensión pulmonar del grupo 2, quien maneja esta patología es falla cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón izquierdo es el que está enfermo, entonces son ellos los dueños y los abanderados de manejar todo este proceso. Y no se maneja como tal la hipertensión pulmonar, sino la causa cardíaca que está desencadenando la hipertensión pulmonar. Cuando son pacientes hipertensos del grupo 3, son por enfermedades restrictivas u obstructivas, como por ejemplo una enfermedad pulmonar crónica tipo EPOC, como una enfermedad fibrótica, como ese tipo de cosas que hace que el pulmón pierdan volumen, cada vez estén más restringidos. Entonces ahí los vasodilatadores pulmonares no aportarían pues gran importancia ni impacto en la vida del paciente. Entonces esta la maneja un neumólogo en una consulta de neumología general, pero no se le dan vasodilatadores pulmonares. Y el grupo 5 es un grupo que es una miscelánea, tiene unas causas realmente muy desconocidas y este grupo lo manejan diversos tipos de especialistas, hematólogos, patólogos, especialistas en trastornos metabólicos, este tipo de cosas. Entonces, nuestro programa está enfocado en estas dos poblaciones, grupo 1 y grupo 4. Pero, ¿por qué es importante ser un centro de referencia o por qué tiene impacto ser un centro multidisciplinario experto en hipertensión pulmonar? Entonces les traje este estudio, sería muy chévere que pudieran revisar la literatura. No es un estudio muy nuevo, es un estudio del 2013, donde se cogieron 3 centros de referencia y miraron los pacientes con hipertensión pulmonar. De estos 3 centros, la conclusión fue que los pacientes están llegando de manera tardía y ya estaban con una clase funcional 3-4 y un diagnóstico mal hecho de hipertensión pulmonar, con tratamientos farmacológicos que no eran los adecuados y que eran pacientes que tenían muertes tempranas. Entonces lo que nos mostró ese artículo es, por favor, creen centros de referencia, centros expertos en hipertensión pulmonar para poder captar a estos pacientes en el momento más oportuno, lo más pronto posible, para que se le pueda dar un tratamiento farmacológico o de cualquier tipo de manera prioritaria. Entonces, ese estudio ha sido uno de los que ha impulsado el crecimiento en hipertensión pulmonar y en centros de referencia. Entonces, primordial, remisión temprana, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y un tratamiento adecuado. La importancia de crear centros de referencia se datan directamente desde las guías europeas de hipertensión pulmonar, que son nuestras guías de fundamentos básicos y teóricos para el programa. En estas guías siempre dice, si está sospechando hipertensión pulmonar, si usted cree que ese paciente le llegó con un ecocardiograma con probabilidad intermedia o alta de hipertensión pulmonar, lo primero que tienes que hacer es remitir a un centro de referencia. ¿Pero por qué un centro de referencia? Primero porque tiene personas entrenadas en el diagnóstico, saben aplicar el algoritmo diagnóstico, tienen series de especialidades y expertos en el tema y el paciente va a poder realizarse todo el algoritmo de la manera más rápida, más eficaz y llega a un tratamiento oportuno y un tratamiento que para nosotros se dice que es agresivo, es decir, vamos con toda la fuerza a mejorar a ese paciente. Y todo esto mediado por las guías europeas del 2002. En nuestra clínica, entonces, lo que hacemos con los pacientes de hipertensión pulmonar es que creamos una alianza con algunos aseguradores en salud
y ellos nos remiten directamente a los pacientes. Esos pacientes son captados por diferentes áreas. Pueden ser captados en cualquier institución hospitalaria. Ellos piensan en hipertensión e inmediatamente nos envían la información del paciente para que nosotros lo captemos. Puede ser directamente en nuestra institución, en un servicio hospitalario o un servicio de urgencias, y todos esos pacientes nos llegan directamente a neumología, al programa de hipertensión, y hacemos una cita inicial para empezar a descartar o aplicar algoritmo diagnóstico en los pacientes que creemos que sí pueden tener la patología. Entonces, se capta el paciente, se hace una cita de ingreso, se manda una serie de ayudas diagnósticas. Cuando se tenga el diagnóstico total y pleno, se define si el paciente es grupo 1 o grupo 4, sigue en el programa. Si no cumple con esos criterios, se remite al especialista adecuado, ya sea falla cardíaca o el cardiólogo general, el neumólogo en consulta general u otro tipo de especialista. Recordemos que para el grupo 4 nosotros contamos en nuestra institución con tromboendarterectomía, que es el procedimiento quirúrgico mediante el cual se van a retirar los coágulos que estén más proximales y que sean susceptibles de ser intervenidos, y esto da realmente unos resultados muy favorables en calidad de vida para estos pacientes. También contamos con trasplante cardíaco. Los pacientes ingresan a un programa también establecido que les hace seguimiento y control a los pacientes con estos diagnósticos y que sean candidatos a este manejo. Y es importante saber que la parte administrativa es vital. No se puede simplemente ver un paciente un día y dejarlo desprotegido. La parte administrativa es acompañar al paciente con todas las ayudas diagnósticas que el médico genera, y cuando esas ayudas diagnósticas estén listas, nuevamente captarlo para un seguimiento. Ahí es donde el papel de enfermería es supremamente importante. Nosotros en nuestro programa tenemos un número de teléfono de celular donde los pacientes nos pueden contactar 24 horas, 7 días de la semana por si tienen alguna emergencia o por si tienen dudas administrativas, y con esto hemos logrado disminuir los ingresos a urgencias o los ingresos hospitalarios. Hemos logrado que los pacientes se adhieran mucho más a los tratamientos, que si tienen dudas los podamos resolver lo más pronto posible, y realmente son pacientes que se apropian de su enfermedad y se empoderan de todo este proceso. Entonces, lo administrativo es algo transversal. Cuando hablo de parte administrativa, también quiero resaltar que nosotros como institución les ayudamos a los pacientes con el trámite de medicamentos y los acompañamos en ese manejo del medicamento con relación a titulaciones, cuando hay algún signo o síntoma que estos medicamentos estén generando, y hacerles educación constante. Entonces, esta diapositiva es un poco cargada, pero les quería mostrar que tiene nuestra institución para ofrecerle a los pacientes hipertensos pulmonares. Entonces, tenemos la consulta médica de ingreso y seguimiento, una consulta de ingreso de 60 minutos y unas consultas de control de 45 minutos, dependiendo de la gravedad o la estratificación del riesgo y la clase funcional que tenga cada paciente, es la frecuencia con que van a venir a las citas. Entonces, la consulta por neumología, que está acompañado por enfermería, servicio de urgencias, hospitalización de diferentes tipos, ayudas diagnósticas, manejo en algo que se llama hospital día, que es una estancia de menos de 8 horas en un servicio similar a urgencias. Prestamos servicio de rehabilitación pulmonar exclusivo para pacientes hipertensos pulmonares. El enfoque es para pacientes hipertensos y pacientes con fibrosis pulmonar. Entonces son rehabilitadoras expertas en este tema y que les dan una atención mucho más privilegiada a estos pacientes. Tenemos el servicio de trasplante cardíaco, como habíamos hablado, y cirugía con tromboendarterectomía. En las consultas médicas también ofrecemos remisiones o manejo multidisciplinario con cardiología de congénitos, con cirugía cardiovascular, cirugía de tórax, medicina interna, infectología, cardiología de adultos y falla cardíaca. Entonces, realmente son muchos especialistas que nos ayudan en todo este proceso. En hospitalización contamos con servicio de urgencias, hospitalizaciones generales, unidad de cuidados coronarios y unidad de cuidados intensivos. Y en la unidad de cuidados coronarios contamos con un elemento indispensable en los pacientes hipertensos, que es terapia ECMO. Como lo había comentado el doctor Alejandro en la charla anterior, la terapia ECMO realmente ha sido una mano derecha para el proceso de paso entre tratamiento farmacológico y espera al trasplante. Entonces, realmente es un manejo integral que se le da a estos pacientes y un manejo que se le da al cuidado cardíaco.
En ayudas diagnósticas contamos con hemodinámica, tenemos ecocardiografía, tenemos pruebas de función pulmonar con un laboratorio completo, tenemos radiología, laboratorio clínico para exámenes de sangre y con las rehabilitadoras pulmonares tenemos caminata de 6 minutos. Con manejo de prostanoides o tratamientos con prostaciclinas sistémicas, entonces tenemos algunos especialistas que son indispensables, que es radiología e intervencionismo para implante de catéteres y enfermería, que es transversal a todos estos procesos. Con relación a otras especialidades que no tenemos directamente en nuestra clínica, pero nos apoyan desde instituciones externas, tenemos psicología y psiquiatría, nutrición, cuidados paliativos, clínica anticoagulados, que es directamente en nuestra institución, pero con algunos pacientes se maneja de forma externa por la ubicación de sus hogares. También tenemos investigación clínica, ha sido uno de los grupos más importantes en nuestro proceso porque nos aporta constantemente información, nos está actualizando en estudios, nos está proponiendo y nos está motivando a escribir sobre hipertensión, que es un tema que realmente uno escucha pero nunca se apropia ni nunca profundiza en el tema. Entonces, investigación ha motivado mucho a que crezca la parte académica. También tenemos el comité de farmacia y farmacovigilancia, súper importante con estos pacientes. Y como les venía contando, tenemos especialistas que son externos, que también nos apoyan constantemente, como reumatología, hepatología, ginecología en planificación familiar, que es supremamente vital en todos nuestros procesos. Una hipertensa pulmonar embarazada es una catástrofe. Realmente los niños son una bendición en la vida, pero cuando uno tiene un corazón tan enfermo y un proceso de enfermedad tan difícil, quedar en embarazo realmente es una bomba de tiempo. Entonces, planificación familiar, vital y mano derecha con nosotros. Y trabajo social, porque realmente muchos de estos pacientes pasan por situaciones muy difíciles. También tenemos apoyo externo para resonancias magnéticas, medicina nuclear y laboratorio del sueño. En todos estos procesos, y realmente para que el paciente entienda que tiene todo este manejo, que tiene la oportunidad de tener estos apoyos internos y externos, lo indispensable es que enfermería eduque a ese paciente y le explique cuál va a ser su manejo, cuál va a ser su avance, cómo lo vamos a realizar y qué papel juega en todo esto. Entonces, educación y autocuidado son fundamentales. Y cuando tenemos situaciones difíciles o pacientes con diagnóstico muy complejo, contamos con staff médico, que es la reunión multidisciplinaria de expertos donde se toman decisiones grandes como que el paciente sea llevado a trasplante o que el paciente sea derivado a una terapia tipo prostanoide sistémico. Entonces, este manejo con staff médico es indispensable. Nosotros realizamos un staff médico una vez a la semana y se presentan realmente los pacientes que sean más importantes, que sean de difícil diagnóstico o que tengamos una duda clínica grande. Y para todo esto, proceso administrativo. Como ya lo veníamos hablando, entonces enfermería es apoyo transversal a todo este proceso. Pero enfermería está de principio a fin haciendo algunos puntos que son fundamentales. Primero, enfermería es quien capta al paciente. Entonces, recibimos el paciente y nosotros somos quienes definimos si el paciente sí debe ingresar al programa o no. Entonces, verificar si el paciente tiene un ecocardiograma que me indique que tiene una probabilidad de tener hipertensión pulmonar, o si el paciente ya viene con un cateterismo, si ese cateterismo cumple con los requisitos del programa de hipertensión, o si no tiene ninguna de esas ayudas diagnósticas que vio el médico para querer remitirlo a nuestro programa. Entonces, enfermería es el filtro, es el que capta y es el que define si el paciente ingresa al programa o no. Está durante el proceso diagnóstico y de seguimiento. En el diagnóstico tiene 2 etapas. El paciente es hipertenso pulmonar del grupo 1 y grupo 4, le hacemos seguimiento a nosotros. El paciente no es de ninguno de estos 2 grupos, tengo que hacer el empalme con la otra especialidad. Nunca puedo dejar a un paciente sin doliente. Cuando decimos sin doliente es sin responsable, sin una persona que se apropie de su proceso de enfermedad. Porque si no tiene hipertensión pulmonar del grupo 1 y grupo 4, ¿qué es lo que está generando estos síntomas en el paciente? Entonces, es de vital importancia que siempre enlacemos a ese paciente con algún especialista responsable. Y siempre esos pacientes tienen que tener educación constante y acompañamiento. El éxito de un tratamiento realmente es
que el paciente conozca su enfermedad, que sepa cuál es el rumbo de su enfermedad y que lo acompañemos, que sienta que no está solo. Hay una línea muy delgada entre ser la enfermera del programa y ser amiga del paciente, y manejar esa línea es muy compleja porque esos pacientes se vuelven prácticamente familia, se vuelven de la institución todos los días. Entonces, tener como esa relación de acompañamiento, pero no esa relación de amigo que va a permitir que el paciente no siga las líneas o el respeto que tiene el profesional. Entonces, recuerden individualizar ese cuidado, individualizar la educación. Nosotros, después de que el paciente es diagnosticado, lo citamos a una cita de enfermería 1 hora, se le brinda educación personalizada, es decir, usted qué tipo de hipertensión tiene, cuál fue la causa y cuál va a ser el manejo para que usted realmente se comprometa con todo esto. Entonces, fundamental. Yo creo que el rol de la enfermera, como lo muestra la imagen, es completo. Yo creo que enfermería es ese engranaje central que coge al médico, que coge a la rehabilitadora, que coge a farmacia, que coge la parte administrativa y lo pone a funcionar perfectamente y hace que fluya. ¿Y cómo vemos que fluye? Cuando el paciente tiene respuesta terapéutica adecuada, cuando el paciente se adhiere a su manejo, cuando el paciente está comprometido con su salud. Entonces, alguno de los roles que tiene la enfermera en hipertensión pulmonar es principalmente una educadora, administradora y gestora. En el proceso de investigación, hace seguimiento, acompañamiento, articula todos los procesos, prioriza pacientes y también parte administrativa y filtra. Yo creo que esos son como los fundamentales, a pesar de que enfermería tiene muchos roles, porque tiene a veces también rol de psicóloga, rol de nutricionista, es realmente quien acompaña al paciente y lo está aconsejando ante cualquier situación difícil. Entonces yo pienso que la adherencia y el compromiso de los pacientes con su tratamiento no depende solo de ellos, depende de la relación que se tenga con el equipo de salud, la educación que le brindemos y el acompañamiento. Un paciente que esté respaldado por un equipo de salud realmente tiene mejores resultados. Entonces, esto es como con relación a una parte global del programa. Esa es la parte más administrativa, esa es la parte del rol y papel de la enfermera, pero yo quiero enfocarme en algo que casi nunca nos cuentan como enfermeras y es tratamiento farmacológico, y es donde más impacto tiene la educación de enfermería. Entonces, antes de pensar en tratamientos farmacológicos, vamos a tener en cuenta la red de apoyo que tiene el paciente, quién es la familia, quién es el que está pendiente, quién es el vecino que acompaña. Realmente a veces los pacientes no vienen con familia, sino con amigos, pero amigos que realmente están al lado de todo este proceso, que son abanderados de la enfermedad. Entonces yo creo que la red de apoyo es fundamental para cualquier manejo y tratamiento de los pacientes. La capacidad intelectual que tengan estos pacientes, porque no es lo mismo enviar un tratamiento vía oral o un tratamiento parenteral. Entonces hay que analizar a qué paciente le estamos ofreciendo y los riesgos que puede tener ofrecerle un tratamiento invasivo a un paciente que no tenga la capacidad de ejecutar o llevarlo a cabo. Fundamental tener alianza con el asegurador o el responsable económico de estos pacientes, porque es una enfermedad de altísimo costo, es una enfermedad difícil, es una enfermedad que tiene que tener una parte administrativa ubicada y concientizada de los impactos que pueden tener sobre el paciente. Entonces, el asegurador vital. La ubicación geográfica del paciente, como les decía, es un tratamiento y un paciente que va a gastar muchos recursos, pero adicional, si es un paciente que vive muy lejos de nuestra institución, tratemos de enlazarlo con la institución más cercana, enlazarlo con el profesional que esté más cerquita de él, y que si el paciente tiene una emergencia pueda acudir directamente a ese centro y no pierda mucho tiempo acudiendo a una institución que queda a más de 1 o 2 horas de su hogar. Entonces, ubicación del paciente importantísima. Y nos tenemos que comprometer y tener en cuenta si vamos realmente a acompañar a este paciente y hacer un seguimiento. Porque yo puedo ser experto en hipertensión pulmonar, pero nadie más de mi institución lo es. Entonces, el día que yo no esté, ¿quién va a cuidar a ese paciente? Entonces, yo creo que estrategia fundamental es, si yo tengo conocimiento, lo debo de compartir y transmitir a mis compañeros para que todos manejemos de la misma forma a estos pacientes.
Entonces vamos a hablar un poquitico de los tratamientos farmacológicos específicos. El doctor Alejandro ya les explicó este tema, pero yo voy a ahondar en donde realmente enfermería impacta. Acá es donde yo creo que la mayor parte del día me enfoco con los pacientes y es en qué tratamiento farmacológico tiene, qué síntomas puede desencadenar ese medicamento, qué hago si presento estos síntomas, qué medicamentos se pueden mezclar y cuáles no. Entonces, para mí es muy importante que una enfermera conozca por lo menos qué significan esos medicamentos o más o menos cómo son. Entonces, tenemos 4 grupos de medicamentos. El primero tenemos antagonistas del calcio antagonistas, que solamente se le ofrece ese tratamiento a los pacientes que son hipertensos pulmonares vasorreactivos. Ya el doctor Alejandro les había hablado de este tema, pero recuerden que no todos los pacientes se les hace vasorreactividad y no todos los pacientes son positivos a este examen. Entonces, ¿qué tratamiento se le ofrece? Diltiazem, amlodipino y nifedipino, que son los que tenemos disponibles en nuestro país. Este panel que les muestro es medicamentos actualmente disponibles en nuestro país. Estos calcioantagonistas pueden tener signos y síntomas que se pueden controlar fácilmente: mareo por hipotensión, cefalea y a veces sensación de náuseas. Son como los más prevalentes en estos medicamentos. Lo ideal es empezar en dosis bajas y ir titulando progresivamente para que el paciente lo tolere de forma adecuada y vigilar la progresión de la enfermedad y determinar en qué momento requiere el paciente otro nuevo cateterismo con prueba de vasorreactividad. Cuando el paciente pierde la vasorreactividad o no es vasorreactivo, vamos a migrar a la siguiente columna, que es la vía de la endotelina, y la que sigue, la vía del óxido nítrico. Estas 2 columnas son hermanas, amigas, y son el dúo dinámico. Siempre empezamos tratamiento para la hipertensión pulmonar de forma agresiva, como les decía ahorita. Agresiva es, vamos a darle 2 medicamentos que sean muy buenos, que sea una mezcla perfecta para que esa hipertensión mejore. Entonces siempre empezamos un medicamento de la vía de la endotelina y un medicamento de la vía del óxido nítrico. Importantísimo como enfermeras, un paciente nunca puede tener 2 o 3 medicamentos de la misma familia, es decir, de la misma columna. Solamente puede tener un medicamento de cada columna. Entonces, en la vía de la endotelina, que son los agonistas de los receptores de la endotelina, tenemos el bosentan, el ambrisentan y el macitentan. Los 3 medicamentos vía oral. Y la vía del óxido nítrico tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que es el sildenafil y el tadalafilo, y uno que es familiar, que es el estimulador de la guanilciclasa, que es el riociguat. Esos 3 medicamentos actúan similar por la misma línea, entonces solo un medicamento de cada uno de esos grupos. Signos, síntomas o posibles sensaciones que pueda tener el paciente cuando inicia estos medicamentos. Número 1, cefalea. La cefalea es principal, en casi todos los pacientes aparece, pero no suspendemos tratamientos por cefalea, excepto de que brindemos terapia analgésica y este medicamento o esa sensación no cese. Siempre tratar de controlar síntomas antes de pensar en suspender el tratamiento. Otro de los síntomas prevalentes son síntomas gastrointestinales, dolores en las articulaciones, hipotensión, dolor mandibular y en algunos visión borrosa, pero está relacionada casi siempre a la hipotensión. Entonces, controlen síntomas antes de pensar en suspender. Y lo ideal es no suspender ninguno de estos medicamentos. De todos estos medicamentos, el riociguat es el único medicamento que requiere una titulación larga. Una titulación larga quiere decir, inicia con una dosis bajita y lo vamos llevando a una dosis alta. Inicia en una dosis de 0.5 miligramos cada 8 horas y se va aumentando a 0.5 miligramos cada 14 días hasta llegar a 2.5 miligramos cada 8 horas. Esta titulación debe ser supervisada por el personal de salud. Entonces, cada 14 días estos pacientes vienen a nuestro hospital día, les tomamos la presión arterial, tratamos de que la media esté superior a 63 milímetros de mercurio. A veces toleramos hasta 60 milímetros de mercurio si el paciente no tiene síntomas relacionados con hipotensión y dejamos al paciente en supervisión entre 1 y 2 horas a ver qué síntomas desencadena. Si el paciente no presenta nada, se va para su casa, sigue tomándose el medicamento y a los 14 días vuelve. El riociguat no se puede suspender más de 3 días porque su vida media es de este tiempo
y si se suspende se debe de iniciar nuevamente en 0.5 miligramos. Entonces mucho cuidado con la suspensión abrupta de este tratamiento. Y cuando los pacientes no responden de forma adecuada a estas dos terapias, vamos avanzando a la vía de las prostacyclinas. Ahorita el doctor Alejandro les contaba que tenemos un cuadrito o un semáforo que se llama estratificación del riesgo. Lo ideal es que el paciente esté en estratificación de riesgo baja, es decir, una probabilidad de muerte baja. Si el paciente está en estratificación de riesgo intermedia o alta, no es el objetivo y ese corazón no va bien. Entonces tratamos de ser mucho más agresivos y pasamos a las vías de las prostacyclinas. En la línea de las prostacyclinas tenemos varios medicamentos disponibles en nuestro país. Vamos a empezar desde el más fácil de manejar hasta el más difícil. Empezamos con el Celexipac, que es vía oral, el Ilopros, que es inhalado, treprostinil subcutáneo, y actualmente contamos también con treprostinil inhalado. Es muy nuevo realmente este medicamento, y el epoprostenol, que es intravenoso. Esas son como las presentaciones que tenemos disponibles y las que le brindamos al paciente. Como este grupo de medicamentos es el que requiere más cuidados de enfermería, vamos a profundizar. Entonces, el Celexipac, Ilopros, treprostinil y epoprostenol. El Ilopros es un medicamento inhalado, realmente no tiene muy buena adherencia de los pacientes porque se tiene que realizar una inhalación más o menos cada 4 horas y debe ser muy puntual el paciente porque si no se pierde el efecto del medicamento. Primero contábamos con un inhalador que es el que estamos viendo de color azul. Este es como la versión antigua. Ya contamos con el que es de color blanco, que se llama Brilib, y esto disminuyó los tiempos de inhalación del paciente y ha brindado mejores alternativas, mejor adherencia, pero sigue siendo un medicamento que no tiene grandes impactos en la estratificación del riesgo, en la calidad de vida y en la clase funcional de los pacientes. Entonces es una opción, pero no es la primera que le ofrecemos a los pacientes. Como siguiente opción tenemos entonces el Celexipac vía oral. Acá en Colombia no tenemos todas las presentaciones, pero viene desde 200 microgramos hasta 1600 microgramos. Este medicamento se titula cada semana, se empieza en 200 microgramos cada 12 horas por 7 días, luego se aumenta a 400, a 600 y así sucesivamente hasta lograr llegar a 1600. No todos los pacientes llegan a esa dosis. Entonces el objetivo es llegar a la dosis máxima tolerada por el paciente. Síntomas más frecuentes, todos los que habíamos mencionado anteriormente, pero por el que más se quejan los pacientes son los síntomas gastrointestinales, y yo creo que el que abandera este medicamento es la diarrea. Es uno de los síntomas más difíciles de controlar y que los pacientes más se aquejan. El Celexipac no se le ofrece a todos los pacientes, se le ofrece a los que estén en riesgo intermedio bajo, es decir, que no están tan graves, pero que todavía no hemos logrado llevarlos a ese riesgo bajo. Como otra opción tenemos el treprostinil inhalado, muy nuevo en nuestro país, solamente se le ofrece a hipertensos pulmonares del grupo 1 y se está viendo la posibilidad de ofrecerlo a pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática. Es un dispositivo muy fácil de manejar, también se realizan inhalaciones más o menos cada 4 horas. El manejo de todo el dispositivo es muy fácil, pero creo que vamos a tener una situación similar a la del Ilopros, y es que los pacientes empiezan muy juiciosos a hacerse la terapia y llega un momento donde están cansados cada 4 horas de hacer el proceso y empiezan con dificultades de adherencia. Pero yo creo que el acompañamiento en este caso es fundamental, porque este medicamento ha tenido grandes impactos en pacientes de grupo 1 y con fibrosis pulmonar. Después de estos, que son como más fáciles de manejar, aumenta el grado de dificultad y ahí es donde tenemos que observar si el paciente sí es apto para manejar ese tipo de terapias, y es el treprostinil subcutáneo. Vienen presentaciones de vial de 20 mililitros, de 1 miligramo por mililitro, 2.5 miligramos por mililitro, 5 miligramos por mililitro y 10 miligramos por mililitro. Vienen esos colores que lo representan. Este medicamento viene líquido, no requiere reconstitución y viene acompañado de un catéter subcutáneo, que es por donde ingresa el medicamento. Es un catéter diferente a los catéteres yelcos con los que canalizamos vías subcutáneas para manejo paliativo. Viene directamente con el kit del medicamento y lo ideal es que este catéter nos dure lo más que se pueda. El medicamento se tiene que cambiar cada 72 horas.
en una presentación y cada 168 horas en otra presentación que ya les voy a mostrar. Es un medicamento muy irritante, es un medicamento doloroso, es un medicamento que si no estamos al lado del paciente va a haber abandono terapéutico pronto. No son medicamentos fáciles. Que sean la mejor opción para la hipertensión pulmonar no quiere decir que sean fáciles de llevar. Son medicamentos que desencadenan muchos síntomas gastrointestinales, dolores en las articulaciones, dolor de cabeza, rash cutáneo. Entonces los pacientes a veces empiezan a ver todo este montón de síntomas y se empiezan como a decepcionar del medicamento. Pero tenemos que estar ahí al lado de ellos para que ellos no abandonen la terapia. Entonces acá podemos observar uno de los catéteres que utilizamos a nivel subcutáneo. Este se llama el kit Cleo 90. Es un catéter que se aplica o se coloca como si fuera un sello. Muy fácil, el paciente aprende a colocarlo desde el primer día en que se le enseña y va conectado a una extensión que estaba conectada después a la bomba. Es realmente muy fácil de manejar. También tenemos otro catéter que es de Convatec. No es igual de fácil que el Cleo 90, pero también los pacientes lo han aprendido a manejar muy fácil. Viene con unas alitas que pueden hacer que uno sostenga el catéter de forma fácil y se coloque sobre la piel y ahí mismo queda adherido. Realmente no tiene, tampoco pierde, pero no es bioseguro como el Cleo 90. Entonces acá tenemos algunas de las bombas de infusión que utilizamos actualmente. Entonces las dos de color negro son para tratamiento con treprostinil que debe ser cambiado cada 72 horas. La bomba blanca es manejo de treprostinil, pero se cambia cada 168 horas. La diferencia de estas dos bombas es que las negritas no reciben sino 3 mililitros del medicamento, entonces se acaba mucho más rápido, mientras que la de color blanco recibe hasta 20 mililitros del medicamento. Adicional, con las bombas negras, que es la CAD-MS3 y la iJet, es el cartucho del medicamento queda dentro de la bomba de infusión. El cartucho es de plástico y adicional la bomba genera calor, entonces esto puede hacer que la molécula del medicamento se deteriore mucho más rápido. Mientras que la bomba Cronos o Cané subcutánea tiene una aplicación o una inserción del cartucho de la jeringa por fuera de la bomba. Entonces no tiene un calor irradiado constante, aparte tiene más capacidad para inyectar medicamento, entonces dura hasta 168 horas. Ese es un ejemplo de cómo quedan estos catéteres. Entonces nuestro lugar preferido para iniciar estas terapias es los brazos, es el lugar donde mejor tolera el paciente este medicamento. Como les contaba, es un medicamento irritante, entonces lo ideal es colocar el catéter. El catéter no duele, no molesta, realmente es un catéter que no es muy percibido cuando se coloca al paciente, pero lo que duele es la inyección del medicamento. Como el tejido subcutáneo no tiene un espacio o una cápsula para recibir ese medicamento, entonces cuando empieza a ingresar la infusión, empieza a hacer ruptura de tejidos para crear su propia bolsa de colección. Entonces esa ruptura de tejidos, ese traumatismo, adicional la concentración del medicamento hacen que la piel tienda a cambiar de aspecto. Entonces este catéter es lo contrario a lo que nos enseñaron normalmente en nuestros centros educativos, y es que este catéter se pone rojo, caliente y edematizado. Y a mí me enseñaron que cuando hay rubor, calor y edema hay una infección, pero en estos pacientes esa regla es la excepción. Cuando conectamos una infusión, cuando estamos estrenando catéter, esta piel se va a poner roja, caliente y edematizada y no nos debemos alarmar. Estos cambios desaparecen más o menos al día 4º o 7º del manejo. Entonces, siempre que inician tratamiento van a tener ese rubor. En la imagen van a ver, por ejemplo, el abdomen de la paciente. En la imagen de arriba el abdomen está muy hinchadito y en la de abajo ya se dio. Entonces eso es más o menos lo que se ve. Y tenemos otra imagen de referencia y es este brazo se ve completamente edematizado con rubor y pareciera tener una celulitis, pero es el cambio normal. ¿Cuándo no es normal? Cuando el paciente ya lleva muchos días con el catéter
y no le hemos hecho ningún cambio y de repente ese catéter empezó a cambiar o toda esa zona empezó a cambiar de apariencia. Ahí sí digo, se infectó. Pero si es el segundo día de catéter nuevo, ese bracito va a tener cambios o esa zona va a tener cambios. Como les dije que el medicamento era muy irritante, por favor, vigilar filtrado. El filtrado puede causar muchas lesiones en la piel, quemaduras grandes. Entonces, por favor, si el olor del medicamento es muy característico. Si vemos que hay algún olor raro y alguna filtración o humedad, inmediatamente retiramos el catéter y ponemos un nuevo. La vida media del treprostinil está entre 4 y 6 horas, así que si el paciente tiene salida accidental del catéter o cualquier dificultad con el medicamento, tiene de 4 a 6 horas para solucionarlos, entonces no tendrían por qué venir a urgencias. Por eso es fundamental la comunicación con los pacientes, por eso es fundamental tener una línea directa y abierta para estos pacientes. Y acá hay algunos otros ejemplos donde se ve algunas lesiones que pueden tener estos pacientes, como es un catéter subcutáneo, no debería tener retorno sanguíneo, entonces también deberíamos de cambiarlo. Puede tener la filtración, puede quemar la piel y esas quemaduras pueden tener lesiones a largo plazo que se pueden ver en las cicatrices. Entonces, mucha hidratación de la piel. Y fundamental en estos pacientes, controlar el dolor, porque como ese catéter se va a inflamar, se va a poner rojo y caliente, el dolor va a ser desbordante. Entonces, yo creo que para estos pacientes, no solamente los pacientes que estén en terapia de prostanoides sistémicos, se debe tener un acompañamiento con dolor y cuidados paliativos. No tengamos a cuidados paliativos como la última opción en la lista, cuando ya no tengo qué más ofrecerle al paciente, cuando ya el paciente está en una clase funcional OMS4, cuando el paciente ya está cargado de síntomas y ha tenido sufrimiento, ahí lo remitimos a cuidados paliativos. No, cuidados paliativos es una especialidad que acompaña desde el diagnóstico de enfermedad crónica. Entonces, me diagnostico la hipertensión, soy clase funcional 1 o 2, lo remito a cuidados paliativos, porque hay que empezar a vigilar a ese paciente. En algún momento va a haber un declive de la enfermedad y van a aparecer muchos síntomas. Ahí es donde cuidados paliativos nos va a apoyar. Vamos a llevar a ese paciente a una terapia con prostanoide sistémico. Ahí es cuando cuidados paliativos y dolor nos va a aportar mucho conocimiento. Entonces no nos dé miedo enseñarle al paciente que cuidados paliativos es un amigo, no es la especialidad para cuando ya me voy a morir. Entonces, por favor, tener eso muy claro. Entonces, el treprostinil, el éxito de la terapia es acompañar al paciente, controlar dolor. Entre el paciente más conozca qué le va a pasar, cuáles son los síntomas normales, el paciente va a estar más tranquilo. Entonces, muy buena educación. Y como terapia ya invasiva y escalando a grandes rasgos, tenemos el epoprostenol. Lo tenemos en 2 presentaciones. Lo tenemos en una marca que es Flolan y otra que es Velletri. Nosotros actualmente manejamos a todos nuestros pacientes en Velletri. Este vial viene de 0.5 miligramos y 1.5 miligramos en polvo liofilizado. Entonces se debe reconstituir con más o menos 10 mililitros de solución salina. El Flolan trae su propio diluyente y trae un filtro porque a veces el medicamento no logra diluirse correctamente. Entonces es un poco más difícil que los pacientes manejen el Flolan, por lo cual todos migramos a Velletri y nos ha ido muy bien, con excelentes resultados. Entonces la estabilidad de este medicamento son 48 horas, es decir, cada 48 horas el paciente debe cambiar el medicamento. ¿Por dónde ingresa este medicamento al cuerpo? Entonces actualmente en nuestra institución estamos manejando un catéter de 2 vías, que es el catéter Medcom. Es un catéter subclavio tunelizado, lo coloca radiología intervencionista y enfermería es quien le enseña al paciente a cuidarlo, qué es normal y qué no es normal. El primer día de procedimiento duele, pero de ahí en adelante no tiene por qué doler este dispositivo. También hemos utilizado un catéter Smajurkar y también hemos utilizado, y era nuestra mejor opción, un catéter que se llama Broviac Hickman, de una sola vía y con excelente durabilidad, pacientes que tenían 7 años con este catéter y permeables completamente, pero en nuestro mercado se desabasteció, entonces tuvimos que migrar al Medcom de 2 vías. Como tiene 2 vías, tenemos que educar muy bien al paciente de que ese catéter solo es para el epoprostenol.
No se puede colocar por ahí nada, ni hidratación con solución salina, ni fui al servicio de urgencias por alguna molestia y me van a colocar por ahí algún medicamento, no, solamente para el epoprostenol. La vida media del epoprostenol es muy corta realmente, es de 3 a 6 minutos, por lo cual la ausencia del medicamento puede desencadenar fallas cardíacas agudas o crisis hipertensivas graves, y esto puede terminar en la muerte del paciente. Entonces, si el paciente tiene ausencia de la infusión, inmediatamente debe acudir al servicio de urgencias más cercano y comunicarse con nosotros para tratar de resolver la dificultad. Entonces, el medicamento se pone en una bomba de infusión que es propia del paciente, puede ser una CAT Legacy 1 o una CAT Solis, que es la que tiene pantalla color. Utilizamos los dos dispositivos con muy buena seguridad y resultados. Son bombas que no son muy pesadas, que no son tan grandes, pero para un paciente que tiene hipertensión pulmonar, obviamente pasar de no tener una bomba de infusión a tener este dispositivo es un impacto muy grande. Entonces, acompañen a estos pacientes. Así es como queda el catéter. Entonces, imagínense el impacto en la vida, sobre todo de una mujer, ver en su cuerpo este dispositivo. Entonces hay que educar y mostrarle al paciente qué es lo que le va a pasar cuando le colocamos el catéter, dónde va a quedar, qué tiene que cuidar. Entonces, fundamental. Y vigilar la infección de estos catéteres, la tunelitis, porque un catéter central infectado nos puede dar desenlaces fatales. Entonces el paciente tiene que venir lo más pronto posible a cambio del dispositivo. El epoprostenol, entonces, como les decía, se prepara cada 48 horas. El vial se reconstituye en 10 mililitros de solución salina y esto se debe inyectar a un cassette de 50 o 100 mililitros según como sea la titulación del medicamento, y el paciente no puede tener periodos de ausencia del medicamento, por lo cual se les entregan 2 bombas de infusión para que mientras preparan una mezcla, la otra siga pasando, y cuando ya tengamos la mezcla lista, desconectemos y conectemos la nueva. Tiene que ser un proceso muy rápido. Todos estos pacientes aprenden el manejo de estos dispositivos en el servicio de hospitalización. Los hospitalizamos más o menos 1 semana y media, y durante toda la semana, todos los días les damos educación, práctica, y cuando veamos que el paciente logra manejar correctamente este dispositivo, ya se les da de alta. Y cuando garanticemos que el asegurador ya le entregó en su domicilio todos los insumos que requiere esto. Entonces, el epoprostenol no se le ofrece a todos los pacientes. Y obviamente, para ofrecer epoprostenol, el paciente no debe vivir muy lejos de un centro hospitalario por si presenta alguna dificultad. Entonces, esos son como los tratamientos farmacológicos que para mí como enfermera me causaron grande impacto, porque nunca había tenido mucho contacto con ellos. Me parece que enfermería es la mano derecha en este proceso, es quien enseña a manejar el dispositivo, quien enseña a evitar complicaciones, quien titula al paciente, quien sabe realmente cómo va la clase funcional, la estratificación de estos pacientes, y es quien levanta la mano cuando algo no va bien para que el especialista intervenga lo más pronto posible. Entonces les quería dar como una charla a grandes rasgos del tratamiento farmacológico, que me parece que enfermería es fundamental. Ya les he hablado muchísimo de cuidados de enfermería. Acá simplemente les voy a recordar puntos que son fundamentales, que es: enfermería es responsable de identificar y remitir pacientes con posible diagnóstico de hipertensión pulmonar. Qué rico que las enfermeras nos abanderemos y le digamos al médico: doctor, yo creo desde mi criterio de enfermera, con bases científicas, que este paciente puede tener hipertensión pulmonar, sin tener que clasificar en qué grupo, que lo clasifique el algoritmo y los especialistas, pero que usted tenga las capacidades y tenga el conocimiento de opinar y dar un criterio en el proceso de un paciente. También es importante que vigilen e identifiquen signos y síntomas de alarma, que garanticen una adecuada educación del diagnóstico del paciente, del tratamiento, de los cuidados, de los procesos administrativos, de todo lo que el paciente tiene que enfrentar de en adelante. Evitar que los pacientes tengan ruptura terapéutica, entonces vigilar y controlar signos que puedan desencadenar los vasodilatadores pulmonares y sugerirle al doctor cómo puede controlarlos. Y ahí es donde cuidados paliativos nos va a apoyar. Y proporcionar canales de comunicación a estos pacientes para cuando tengan alguna emergencia.
no solamente una emergencia médica, sino también hay emergencias administrativas en las cuales el paciente siente que está solo y desprotegido y a veces tiende a dejar de hacer los procesos y dejar su manejo médico a un lado porque tuvieron algún obstáculo, alguna barrera en la atención. Entonces, enfermería está de forma holística en todos los procesos de los hipertensos pulmonares y cualquier otra patología. Y para terminar, les quiero contar que nosotros como programa de hipertensión nos vamos controlando, vigilando y midiendo resultados con indicadores clínicos. Entonces, nuestros indicadores, como lo mostraba el doctor Alejandro, empiezan con comportamiento de la clase funcional. Comparamos con qué clase funcional ingresó el paciente y a un año de estar en el programa, cómo está esa clase funcional. Igual la estratificación del riesgo. Siempre hacemos como esas comparaciones, las hacemos cada 6 meses y se las presentamos a los aseguradores y a todo el personal clínico. También vigilamos ingresos hospitalarios en el último mes, ingresos al servicio de urgencias, ingresos al servicio de hospitalización y medimos qué tiempo transcurre entre esos ingresos, cuántos días de hospitalización, cada cuánto está ingresando y por qué está ingresando, a ver en qué podemos intervenir y mejorar. La mortalidad del programa, los egresos del programa y medimos algo que es muy importante, desde enfermería creo que es uno de los indicadores que más impacta, y es que medimos una escala de vida que es la escala de CAMFOR, que es la Cambridge Pulmonary Hypertension Outcome Review. Es una escala que mide calidad de vida. Y lo que le pregunto a los pacientes es carga de síntomas, tolerancia a la actividad y cómo cree que es su calidad de vida. Entonces, esta escala la medimos también cada 6 meses. Ingreso al paciente, se diagnosticó, se le aplica la escala, a los 6 meses vuelve y se aplica y así de manera consecutiva. Y hemos tenido resultados muy, muy positivos. Realmente el manejo en un centro multidisciplinario, un centro donde el paciente se siente acogido, causa grandes impactos en esta población. Entonces, me siento muy afortunada de poder compartir con ustedes esta experiencia. Yo creo que el programa de hipertensión pulmonar tiene grandes satisfacciones y yo creo que enfermería es un papel fundamental en cualquier programa. Para nosotros falla cardíaca es nuestra mano derecha, pero para falla cardíaca nosotros también lo somos. Entonces, creo que saber, conocer y abordar estos temas son muy, muy, muy positivos para las enfermeras. Muchas gracias.